del Hijo, del Espíritu Santo, un solo Dios, amén. Hay varias cosas, voy a hablar con ustedes acerca de la divinidad de Cristo. No puedo dar un título, pero hay otras grandes, hay otras largas y otras cortas. Pero eso, por ejemplo, voy a dar ahorita que Cristo es Dios como Él es el Salvador. Nosotros hablamos esta vez pasada, pero quiero continuar esta. Dios dice, no conocerás más Dios que yo, porque no hay Salvador fuera de mí. Oseas 13:4. No hay otro Dios además de mí. Un Dios justo y un Salvador, no hay otro fuera de mí. Isaías 45, versículo 21. Fui probado que hay un Salvador que es Cristo Jesús, quien es el único Salvador. Y no hay otro nombre bajo al cielo dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. ¿Cómo podemos conformar todas estas versos uno con otro? Que ni Dios ni la Biblia son verdaderas. Lejos de eso, sea Dios veraz. Dios no puede ser verdadero a menos que Dios sea Cristo, de modo que decimos que Dios es el Salvador. Nosotros queremos decir también al mismo tiempo que Cristo es el Salvador. Número 3. Si Cristo no fuera Dios y habiéndose sacrificado por el bien de toda la gente, por su amor hacia ellos, ¿es que acaso él ama más a la gente que Dios? ¿Hay alguien cuyo amor sobrepase a Dios en su amor a la humanidad? Ni siquiera los de la gente que ellos no creen de esto, por ejemplo, como los testigos de Jehová o los sabatistas, y los no creen de Cristo como Él es Dios, como los musulmanes o algo así. Si Cristo no fuera Dios mismo, Él hubiese sido obligado y completar el trabajo de la rendición por la simple obediencia de una orden, entonces la rendición habrá perdido su principio más importante y además estará contradiciendo las palabras del Señor Jesucristo. No hay amor más grande que esta, el que dar la vida por sus amigos. El Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 13. Esta también estará en desacuerdo con la Biblia que dice que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimir de toda mala obra. Tito, la carta de San Pablo a su discípulo Tito, capítulo 2, versículo 14. Número 4. Número 5. Si Cristo no fuera Dios mismo y Dios lo hubiese comisionado, el temor y carga esa obra por el amor de Dios, el mundo. Según este verso, ¿por qué tanto ama Dios el mundo? Que Él dio a su Hijo unigénito. El Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 16. Significa eso. Entonces, que Dios ama el mundo en juicio de otro. No, nunca. Este versículo no puede ser entendido. Y a menos que Dios
a Cristo sean uno, como lo dijo el Señor Jesús. Yo y mi Padre somos uno. El Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 30. Entonces, entendemos que Dios redimió a la gente, él mismo dando cumplimiento a las palabras del Santo Libro. Nada de ellos puede de ninguna forma redimir a su hermano, ni darle a Dios un rescata por él. Pero Dios redimirá mi alma del poder de la tumba. El Salmo 49, versículo 7 y 15. Entonces, las palabras de San Pablo, el apóstol, ¿por qué confiamos en el Dios viviente, que Él es el Salvador de todos los hombres? La primera carta de San Pablo a su discípulo Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Serán verdad. Número 6. Si Cristo no fuera Dios mismo, entonces la gente no estará equivocado cuando lo adoran a Él y no a Dios, porque Él los creó de la nada. Que acuerdo a las palabras de la Biblia, todas las cosas fueran hechos mediante Él, y sin Él nada lo que fue hecho. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 3 y versículo 10. Entonces, de la gente que ellos no creen del Señor es Dios igual como el Padre, dicen que Cristo es el Creador y que los compró por su preciosa sangre y los purificó para sí mismo como a su propia gente especial. Por ejemplo, la primera carta de San Pedro 1:8 y la segunda también. Y Tito, capítulo 2, versículo 14. ¿Quién puede culpar a una nación y cuando adoran a su propio Creador y Salvador? Número 7. Nos adherimos a la creencia de que Cristo es Dios, no solo porque es la prueba fundamental que completa el trabajo de la rendición, sino también porque es una afirmación de la palabra de Dios. Yo los rescatará del poder de la tumba, los redimirá de la muerte. Oseas 13:14. Dios atrevió a sí mismo esta obra que Él llevó a cabo. Entonces, sea Dios veraz y las palabras de Cristo, yo y mi Padre somos uno. El Evangelio de San Juan 10:30. Sean verdaderos. Entonces, en este caso, y todas las que nosotros decimos que el Señor es el Salvador, el Señor es el Redentor de todo, entonces Él es Dios. Hay varios también, como acerca de la divinidad de Jesucristo, hay varias cosas podemos leer en la Biblia y podemos entender que Él es Dios. El que quiere conocer, el que quiere saber estas cosas, él puede leer la Biblia y puede dar unos ejemplos muy claros, varias cosas el día de hoy. Por ejemplo, prueba que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Prueba que es nada más, hay un solo Dios. Cuando esta es Dios y la Biblia nos dijo es Dios, y Él se hizo como Dios y sus palabras y sus hechos es Dios, entonces Él es Dios. Por ejemplo, Romanos 5, primero,
Romanos 9, versículo 5. San Pablo el apóstol dijo en su discurso sobre los judíos, de quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procedió el Cristo, el Mesías, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Esta frase, sobre todas las cosas, otorga fuerza a la divinidad de Jesucristo. Él no solo es el Dios de ciertas personas solamente, como son los dioses paganas o paganos. Y en la expresión por los siglos significa la continuidad de su adoración y el carácter infinito de su divinidad. Número 2, por ejemplo, el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 28. Cuando Tomás le dijo al Señor y mi Dios, el Señor Jesucristo aceptó el título y reprochó a Tomás por querer solo después de ver cuándo él debió haber creído sin haber visto antes. Esto es muy, muy importante. Número 3, por ejemplo, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio ya existía el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Aunque los de la gente que ellos no creen del Señor en su heterodoxa dicen, y la palabra era un Dios. Aún así, ellos alcanzan a negar la divinidad de Jesucristo y lo consideran como secundario a Dios, para que no entrar en controversario de tradición con ellos. Podemos decir que su mera creencia de que Él es un Dios nos lleva al hecho de que Él es Dios, porque solo hay un solo Dios. Gloria a la Santísima Trinidad, el Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, ahora y siempre, por todos los siglos de los siglos. Amén.